víctimas que fueron identificadas, todas adolescentes, y el compromiso firme de la primer ministro Theresa May de llegar a tener la posibilidad de detener al resto de los integrantes de la célula, si esto es así, ¿no? Porque en principio se puede hablar de un lobo solitario, pero también se puede hablar de una célula que hasta tenía vínculos directos con Siria. Recordemos que la persona detenida tenía 22 años y sus padres eran oriundos de Libia, huían de Muammar Gaddafi en su momento, se refugiaron en el Reino Unido, allí lo tienen a él y después ellos vuelven a Libia y su hijo queda en Gran Bretaña y allí se produce la radicalización. Incluso testigos o personas que lo conocían a este joven dicen que en los últimos tiempos ya estaba absolutamente cerrado en sus creencias, que hasta se había peleado con un imán de donde él iba a rezar y que en definitiva esa situación en su mezquita había hecho que se enfrentara ideológicamente hasta con los líderes religiosos del propio lugar donde él confiaba sus pensamientos, ¿no? Imagínate que este chico llamado Salman Abedi ahora está siendo investigado, siendo que antes, allí tenemos las imágenes, estaban en la especie de, ellos le denominan el radar, ¿no? El radar, claro, entre la lista de personas, pero no hicieron nada en ese momento. Y esto es también un desprendimiento de lo que se conoció en aquel momento, un par de años atrás, como la famosa primavera árabe, ¿no? Claro. Aquella vez que la zona del Magreb, esa zona que es el norte de África, los países musulmanes del norte de África, comenzaron una serie de revoluciones y mucha gente que comenzó a irse, muchos gobiernos que llegaron y que fueron peor finalmente de los que estaban antes. Y ahí lo quieren volver a cambiar, ¿no? Se dio, claro, esa situación. Entonces, a veces desprendimientos de situaciones que Occidente recibió como algo muy bueno, como una situación que se daba y la democracia tal cual la entiende Occidente, llegando a algunos países musulmanes, países africanos. Bueno, en este caso trae este tipo de situaciones, de estos jóvenes que reivindican lo anterior, son perseguidos por actuales gobiernos y bueno, cometen este tipo de hechos, ¿no? ¿Sabés, Jorge, cuántos hay en, digamos, circunstancias muy parecidas y con posibilidad de ingresar y de salir del Reino Unido? Alrededor de 750 u 800. En principio se pensaban que eran 500. Ahora dicen que son muchos más los que han tenido contacto con el Estado Islámico y son militantes que están allí con la pausa, podemos poner, ¿no? En cualquier momento le sueltan la pausa y atacan. Por eso que la primera ministra Theresa May habló de que hay un ataque inminente. Por eso el alerta pasó de alerta máxima a una situación ya crítica. O sea, pasaron los niveles normales y uno de los temas más que importantes para decir es que hoy sabemos que en todos los países del mundo la seguridad está a cargo de la policía y alguna fuerza especial dentro de la misma policía. Hoy en Gran Bretaña, en los diferentes lugares, están los militares a las órdenes, claro está, de los mandos de la policía, pero en la calle están para actuar y con más poder incluso podrían llegar a tener que el servicio secreto, eso es medio difícil en Gran Bretaña donde el servicio secreto es el sumum, ¿no? Ellos hacen alarde de ello, pero ese mismo servicio secreto no pudo llegar a frenar estos ataques tan crueles que se han producido no solamente en las últimas horas, sino también los que han pasado años atrás, ¿no? Comparado con el de 2005, este es uno de los más sangrientos que ocurrió, y fundamentalmente por lo que decíamos antes en cuanto al tipo de víctimas, ¿no? Víctimas, claro, que se buscó, digamos, jóvenes, lo que más pega en 8 años, 14 años, 15 años, algunos hombres están reconociendo 20 años, 29 años, toda gente joven. Lo más cercano a esto es lo que ocurrió en Le Bataclan, claro, en París, en aquel boliche en que muchos jóvenes estaban presenciando un concierto de una banda de rock, Eagle, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, que eran de California. De California, y bueno, y allí entraron, no fue como esto, porque entraron a disparar con ametralladoras. Fueron varios, coordinados. Claro, acá fue directamente uno que se inmoló en las
ingresos, en uno de los ingresos, salidas del estadio. Pero la propia primera ministra hace referencia a que para hacer esto, que estuvo muy bien pensado, que estuvo perpetrado por parte de este hombre que llegó al lugar de espacio público entre lo que es la Estación Victoria y el Manchester Arena, que allí tenías que entrar con entradas, ¿no? Y que ya iba a ser más difícil porque quizás lo palparan, aunque muchos testigos dicen que no hubo ningún tipo de control, porque era como difícil que ese tipo de público llevara algún tipo de elemento, ¿no? Pero no se dieron cuenta que este señor que transitaba en ese lugar de paso se las arregló aparentemente con una mochila para poder cargar el explosivo que cayó. Y además pensar lo siguiente, vos ves la imagen, un chico joven, 22 años, una edad similar al grueso del público que iba justamente a este recital. La misma edad que Ariana Grande, que la cantante que estaba allí. O sea, fíjate vos cómo allí se da una de las situaciones que no se pensaban. Y te decía, Theresa May afirmó que él solo no pudo haber logrado todo esto. Sin lugar a dudas, toda esta situación que se da ahora de detenciones tiene que ver con buscar desarticular si existía una célula aún activa.